Listo. Entonces empezamos con nuestro tema del día de hoy. Las TIC. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de este término, ¿no? Las TIC. Inclusive cuando han visto o se han encontrado en capacitaciones, han escuchado TICs. Cuando han estado leyendo también algún libro de informática, o ya sea con la competencia 28, etc., también han escuchado el término TIC. Pero en sí, ¿qué significa TIC? Vamos a aplicar este pequeño término para comprender un poco mejor qué significa sigla por sigla, y luego vamos a agruparlo y sacar un concepto genérico que algunos autores nos han mencionado y resumirlo para aplicarlo en nuestras clases. Las TICs viene de las siglas Tecnologías de Información y Comunicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, el autor Ríos nos menciona que comprenden un conjunto de herramientas, procedimientos, técnicas que se utilizan para justamente realizar estas acciones: acceder, procesar, almacenar y transmitir datos, ¿no? Datos, contenidos, que en sí es información. Entonces, fíjense, aquí nos está mencionando que las tecnologías de información y comunicación simplemente son un conjunto de herramientas, ¿no?, que nos permiten realizar esos procesos de acceder, procesar, almacenar, transmitir y diferentes contenidos. Si lo resumimos más concretamente, podemos mencionar que son instrumentos y procesos utilizados para recuperar, almacenar, organizar, manejar, producir y presentar, e inclusive intercambiar información con diversos medios, ya sea que actualmente son los digitales, por ejemplo, también pueden ser electrónicos y últimamente automatizados. Entonces, eso es lo que involucra básicamente las TICs, ¿no?, que hoy en día estamos escuchando. Ahora, estas TICs pueden ser aplicados en distintos ámbitos, ¿no?, ya sea en el ámbito empresarial, que en el trabajo donde se viene elaborando, el ámbito educativo, el ámbito cotidiano, que normalmente hacemos las actividades diarias, también involucra las TICs cuando interactuamos con algún dispositivo, etcétera, ¿no? Ahora, nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente a aplicar las TICs en el ámbito educativo. Entonces vamos a hacer uso de todas esas herramientas, que en este caso van a ser digitales, ya que cuando nos encontramos de manera presencial podemos hacer uso ya de herramientas físicas, como por ejemplo puede ser las piezas Lego de robótica, ¿no?, que nos permiten también de manera didáctica enseñar ciertos procesos a los estudiantes, ¿no?, y generar esa motivación. Ahora, adicional a lo que es la robótica, también podemos hacer uso de otros medios digitales a través de sus dispositivos, como es el caso de las laptops, aplicaciones, juegos interactivos, para que logremos esa motivación del estudiante y puedan aprender de manera más fácil. En este caso, lo que vamos a hacer uso, por ahora, ¿no?, como nos encontramos en una contingencia, es netamente del ámbito de programas educativos, ¿no?, o mejor dicho, o aplicaciones, ¿no?, que se encuentran en la web. Estas aplicaciones las vamos a ver poco a poco durante el transcurso de todas las capacitaciones, y vamos a sacarle provecho a aquellas que nos van a servir, ¿no?, o aquellas que nos van a servir no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito de nuestro trabajo, ¿no?, o también en el ámbito de estudio, o inclusive en nuestra casa. Ahora, las TICs vamos a dividirlas en 3 conceptos grandes para poder aplicarlas en cualquier entorno, que en nuestro caso va a ser justamente el ámbito educativo, ¿no?, o el entorno educativo. ¿Cuáles son esos componentes que involucran las TICs? Vamos a dividirlos principalmente en 3. El primero, que va a ser el hardware. Cuando decimos hardware, vamos a mencionar a todos los dispositivos físicos, como por ejemplo que puede ser la computadora, la laptop, el celular, la tablet,
la televisión, la radio, etcétera, ¿no? Todos aquellos dispositivos o componentes físicos hacen referencia a lo que es el hardware. Ahora, no solo vemos que tenemos equipos, ¿no? Equipos o computadoras, etcétera, sino que estas computadoras o estos equipos, en la mayoría de casos, hacen uso de un programa especial, ¿no? O un sistema. Ahí viene y damos paso al segundo componente, que es el software. Por ejemplo, las laptops o las computadoras funcionan con un sistema operativo. Las tablets o los smartphones también funcionan con un sistema operativo, con un sistema que les ayuda a interpretar los mensajes que el usuario va a enviar o recibir. Ahora, no solamente esos dispositivos, hoy en día vemos que también hay nuevos dispositivos, como por ejemplo los autos, inclusive también hay casas digitales que funcionan a través de un sistema operativo, y entre otros componentes y dispositivos que hoy en día ya también están haciendo uso de un sistema inteligente para poder interactuar con el usuario. Ahora, también podemos hacer uso de estos dos componentes para poder interactuar, pero no de manera presencial, sino de manera ya sea en distintos lugares, ¿no? Y vamos a dar paso al siguiente componente, que son las redes. Si yo, por ejemplo, quiero comunicarme con un pariente que se encuentra en otra ciudad, entonces puedo hacer uso de un medio, como por ejemplo el celular, y a través de las redes telefónicas comunicarme con esa persona. Ahora, también yo puedo comunicarme a través de mi dispositivo móvil, pero enviando un mensaje de texto, ya sea utilizando las redes sociales o simplemente en mi hogar, ¿no? Con mi computadora. Entonces, fíjense, ahí estamos utilizando, por ejemplo, lo que son las redes, ya sea telefónicas, pueden ser las redes de internet, pueden ser también las redes de televisión, las redes de radio, etcétera, ¿no? Para poder tener esa comunicación. Entonces, estos serían los tres componentes que podrían componer, mejor dicho, ¿no? Valga la redundancia, de manera más específica, o mejor dicho, de manera genérica, lo que involucra las TICs. El hardware, todo lo que son los componentes, los equipos o los dispositivos físicos, y el software es lo que permite el funcionamiento de esos dispositivos, y las redes, ¿no? El medio por el cual nos vamos a comunicar, ya sea por el internet, ondas sonoras o con cable, etc. Ahora vamos a ver algunas características que nos permite realizar las TIC. Entre ellas encontramos la inmaterialidad. ¿Por qué decimos que es inmaterial? ¿No? Primero, porque la información que se va a compartir, ¿no? Nos permite realizarlo de manera instantánea y sin importar el lugar, ¿no? Ya sea utilizando un dispositivo, como por ejemplo podría ser el caso de un dispositivo móvil, la laptop o la computadora, y la información se envía, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo físico que podamos tocar, toda esa información es digital y se transmite de manera instantánea hacia la otra persona que deseemos enviar información, o si vamos a recibir también información de otra persona o de otro medio. Entonces, hoy en día ya poseemos muchos dispositivos que nos permiten hacer eso. Ha evolucionado prácticamente la tecnología y sigue evolucionando a través de nuevas cosas, ¿no? Que vamos a ir viendo también a lo largo de todas las capacitaciones que tengamos. Ahora, otro aspecto también que cabe mencionar es la interactividad, ¿no? Entre el usuario y el dispositivo. Ya no solamente vamos a hablar entre el usuario y la computadora, ¿no? Porque ahora, hoy en día no solo utilizan la computadora para hacer trabajos, sino que las laptops y ahora las tablets y los smartphones, ¿no? O los celulares inteligentes también nos permiten hacer acciones de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Como es el llamar, comunicar, compartir, etc. Ahora, también es instantáneo porque la información que enviamos
lo realiza de manera rápida, ¿no? Recorre largas distancias, fíjense. Ahora también va a depender mucho, sí, de nuestra conectividad, pero a diferencia de los primeros años que se enviaba cartas, ¿no? El envío de información es rápido. Ahora, cuando nosotros enviamos una información a través de correo electrónico o a través de internet, las redes sociales, a otra persona, esta información que nosotros enviamos, fíjense, se comparte a través de la red o a través de internet, a través de paquetes. Es decir, por ejemplo, si yo voy a enviar una foto o una imagen a un pariente, ¿no? Esta foto se va a dividir en partes pequeñitas para que lleguen de manera más rápida hacia el destino, que es la otra persona. En la otra persona se reagrupan todas esas pequeñas partes que se han dividido, por ejemplo, en este caso de la imagen o de la foto, para que se visualice en la persona de destino, ¿no? Ahora, ¿por qué muchas veces quizás nos falla la señal? No le llega bien, por ejemplo, ese archivo a la persona X, al familiar A, etcétera. Puede haber múltiples causas, ¿no? Cuando se envíe esa información, puede que en el trayecto, ya sea según la señal de internet, etcétera, o la velocidad que haya tenido, puede que un paquete no se haya extraviado, ¿no? En ese transcurso. Entonces, internet tiene que hacer lo posible para poder recuperar ese paquete y en muchos casos no lo ubica, ¿no? Entonces ahí es donde se pierde la información o llega mal, por ejemplo, la imagen o la información. Cuando enviamos, por ejemplo, una información a otra persona, ya sea por medios inalámbricos o por medios alámbricos, también va a influenciar en eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros enviamos a través del famoso Wi-Fi o las redes inalámbricas que funcionan sin cable, la señal que emite, o las ondas que emite, mejor dicho, son muy similares a las ondas que emite cuando utiliza un artefacto, como por ejemplo el celular, la licuadora y el televisor. Entonces, si por A o B yo utilizo mi licuadora y a la vez estoy enviando información a través del Wi-Fi, fíjense, o al mismo tiempo estoy recibiendo una llamada, entonces ahí también va a haber interferencias, ¿no? Y esas interferencias pueden hacer que se pierda la información también que voy a enviar o que voy a recibir. Eso tengo que tener en cuenta si voy a utilizar justamente los medios para poder compartir información, ¿no? Porque muchas veces algunas personas no reciben bien el mensaje, les llegó incompleto. Esas son circunstancias que pueden suceder por uno de esos casos, ¿no? O entre otros casos ya más extremos, que se haya perdido pérdida de información ya por el canal, ¿no? Donde se ha enviado. El dispositivo que está teniendo puede que tenga dificultades o fallas técnicas ya. Eso ya es netamente técnico, ¿no? Pero entre los casos más principales son esos, ¿no? Los medios de comunicación. Ahora, fíjense, también nos permite la digitalización, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de digitalización, aquí tenemos un claro ejemplo de que anteriormente teníamos los libros en la biblioteca. El alumno tenía que ir, leer y recoger, ¿no? O prestarse un libro para poder buscar su información o leer algún artículo. Pero ¿qué sucede hoy en día? Ya tenemos distintos aplicativos que nos permiten descargar libros digitales. Ahora ya tenemos los estantes digitales en el cual yo simplemente puedo comprar o puedo buscar libros gratuitos para poder leerlos de manera más tranquila. Del mismo modo, las radios que normalmente se utilizan, ¿no? De manera analógica, ¿no? Con su antena y emiten su señal para recibirlos en nuestro dispositivo, que es la radio. Ahora también lo podemos hacer a través de internet, ¿no? Fíjense, entonces también ya está digitalizado. Y entre otros ejemplos más que se podría dar, ¿no? Ahora también permite un amplio alcance que abarca en los aspectos culturales, económicos, educativos y más, ¿no? Que en este caso lo que más nos importa es el ámbito educativo, ¿no? Porque vamos a interactuar nosotros con los estudiantes y vamos a hacer uso de estas herramientas para que logremos el objetivo principal, ¿no? Que es la enseñanza o el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la innovación, va a permitir también que nosotros utilicemos nuevas metodologías de enseñanza
que incluyan lo que son las TICs, ¿no? Por ejemplo, hay casos prácticos o casos de ejemplo en el cual han tenido muy buena experiencia haciendo uso de lo que es la gamificación, ¿no? O sea, el proceso de incluir juegos en el aula, ¿no? En las clases. Eso también va a haber un capítulo exclusivo cuando lleguemos a Moodle, cómo podemos utilizar la gamificación en las plataformas virtuales, utilizando las aulas virtuales, mejor dicho, ¿no? Vamos a entender cómo funciona ese aspecto, cómo podemos incluir los juegos digitales para poder captar la atención del estudiante, y a través de una serie de recompensas el estudiante va a ir resolviendo todas las problemáticas que nosotros le planteemos para lograr ese objetivo, ¿no? Va a acumular puntos, etc. Entonces fíjense, el juego también es una parte muy importante que nos va a permitir que el estudiante interactúe. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si el juego muchas veces no es tomado muy en cuenta o es tomado de manera errónea, ¿no? El juego por sí solo no va a permitir que el estudiante mejore. Tenemos que usar una metodología o aplicar una estrategia para que este juego sea de gran utilidad. De ahí viene un dilema que muchos autores mencionan, es que las herramientas digitales son solo herramientas, ¿no? Mas no son una solución específica para el problema que vamos a intentar dar respuesta. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta al momento de aplicar estas estrategias, ¿no? Por ejemplo, veamos algunas características que nos permite realizar las TICs en el ámbito educativo. Fíjense, por parte de los alumnos tenemos esta experiencia de suprimir las restricciones de tiempo y espacio. Como hoy, por ejemplo, en estos días nos encontramos en este confinamiento o a través de esta pandemia, ya no podemos compartir el espacio físico, que son las aulas, que lo veníamos haciendo anteriormente. Entonces ahora tenemos que buscar ambientes virtuales que permitan suplir esa misma necesidad, pero esta vez en un ambiente digital, ¿no? Y por ello justamente habíamos aprendido lo que son las videoconferencias, ¿no? Para poder hacer esas charlas virtuales. Entonces cuando en un futuro no muy lejano, ¿no? Cuando ya los estudiantes tengan internet, ya podemos hacer estas reuniones virtuales con ellos, ¿no? Para poder seguir compartiendo la enseñanza a través de este medio digital. Esperemos que se logre ese objetivo porque se tiene grandes expectativas y va a ser muy bien llegado a esa parte, ¿no? Inclusive cuando ya veamos lo que son las aulas virtuales, que da paso a la siguiente característica, ¿no? Creación de ambientes educativos cómodos pero desafiantes a través de distintas plataformas que encontramos hoy en día, ¿no? Ya sea el Moodle, Chamilo, plataformas que nos permiten hacer la educación a distancia, ¿no? Ahora, mantiene la motivación y el interés. Mantiene la motivación siempre y cuando utilicemos las herramientas con una estrategia o una metodología adecuada, ¿no? Según el contexto del área que estemos utilizando o llevando a cabo. Ahora, fomenta el trabajo en equipo y la alfabetización digital, ¿no? Es lo que venimos haciendo hoy en día a través de las capacitaciones virtuales, y además de ello, los estudiantes también pueden trabajar remotamente a través de distintos dispositivos, ese trabajo en equipo también que lo veníamos realizando de manera presencial. Pero esto se lleva siempre y cuando se rompe esa brecha, ¿no? De los dispositivos que puedan hacer uso, o los medios, como en este caso son el internet, y ya sea una computadora, un celular o una tablet. Ahora, para los docentes, fíjense, también nos permite realizar búsquedas y encontrar diferentes recursos y fuentes para poder enseñar, ¿no? Tenemos esa facilidad también para fomentar el trabajo en grupo a través de estas comunidades virtuales, ya sea utilizando cualquiera de las plataformas e interactuando de manera cotidiana como los veníamos realizando en clase, de manera presencial, ¿no? Ahora, la comunicación sí también se va a mantener constante y fluida, siempre y cuando también
se permita o mejor dicho, exista esa... A ver, un ratito, hay un docente que quiere entrar, creo que. Ya. Si por A o B se les va la señal a algunos docentes que tengan dificultades con el internet, simplemente se vuelven a conectar, ¿no? Es entendible, sí, que existan esas deficiencias, ¿no?, con la conexión. Bien, entonces regresando. Nos permiten una mejor y mayor comunicación con los estudiantes y entre docentes también, supliendo justamente esas necesidades del ambiente presencial al ambiente digital, ¿no?, haciendo uso de los recursos virtuales. También nos permite realizar la evaluación de contenidos. Cuando lleguemos a la parte del aula virtual, vamos a ver también de qué manera podemos evaluar a los estudiantes a través de una plataforma virtual. De ahí justamente vamos a recalcar este principio, ¿no?, o esta característica, la facilidad que va a existir en evaluar los contenidos, que lo podemos hacer de manera manual y automática. Y la otra es la posibilidad de que cada docente o cada profesional siga actualizándose, ¿no?, ya que hoy en día vemos que los estudiantes son nativos digitales y ellos ya están en constante interacción con estos dispositivos nuevos que vienen saliendo. Entonces nosotros como docentes también necesitamos actualizarnos y buscar una estrategia para que el estudiante pueda seguir, ¿no?, el ritmo que tenemos, o nosotros podemos llevar el ritmo que ellos vienen llevando. Entonces para ello es necesario seguir actualizándose, ¿no?, y más aún también haciendo uso de las TICs como una herramienta principal. Bien, como mencionamos, existen múltiples herramientas, también plataformas, redes, etcétera, que nos van a permitir esa interacción con los estudiantes, ya sea también con docentes o el mismo equipo de trabajo. Ahora fíjense, a lo largo de la historia hemos tenido muchos aportes, mejor dicho, que han ido evolucionando poco a poco para lograr a lo que actualmente tenemos y lo que se espera más adelante, ¿no? Y para ello también justo les quiero mencionar un poco acerca de lo que es la evolución de la web, ¿no?, de lo que era anteriormente en un principio, ¿no?, que era la web estática, donde simplemente el usuario podía leer lo que compartían los demás usuarios que creaban su página web, pero no podía comentar, no podía preguntar, etcétera, ¿no?, solo podía ver. Y así ha ido evolucionando con la llegada de las redes sociales, la web semántica, ¿no?, y la comunicación con la inteligencia artificial. Y para ello les quiero mostrar un video, ¿no?, desarrollado por unos estudiantes para que justamente se entienda un poco acerca de esta evolución. Y luego a partir de ahí vamos a ir explicando un poco más acerca de lo que son cada una de las webs que se han venido desarrollando desde la 1.0 hasta la 4.0. Entonces, les voy a compartir un video. Compañeros cibernautas. Ya, un ratito voy a acomodar. Ya, ahora sí. Compañeros cibernautas, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, cursando la materia de e-commerce. A continuación, les hablaremos acerca de la evolución de la web, la cual es importante conocer ya que nos ayuda a comprender su origen y cómo se ha desarrollado hasta la actualidad. Se inició con la web 1.0, también conocida como Internet básico. Entre sus principales características tenemos
Inició como una red descentralizada de computadoras vinculadas a través de un protocolo. Aparece en los años 60 con navegadores de solo texto como por ejemplo ELIZA. El contenido era unidireccional, no existía feedback por parte de los usuarios. En 1993 surgió HTML y permite agregar colores e imágenes. Entre los elementos del diseño típicos de un sitio web 1.0 tenemos páginas web estáticas para el usuario que lo visita, uso de botones GIF, formularios HTML enviados vía email, el uso de framesets o marcos. A continuación, hablaremos de la web 2.0 o también conocida como web social, debido a que permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, como creadores de contenido en una comunidad virtual. En esta época ocurre el nacimiento de las redes sociales, lo que permitió al usuario compartir información abiertamente, interactuar con gran facilidad. El usuario ya no se limita a acceder a la información, sino que ahora la crea, y todo esto está gestionado por el propio usuario humano. Estos son algunos de los ejemplos de la web 2.0. Primero tenemos los servicios web, tales como WordPress. Segundo, tenemos los blogs o wikis, como 4chan, Yahoo o Wikipedia. Tercero, tenemos las famosas redes sociales que predominaron en la época, tales como MySpace o Hi-Fi. Finalmente, los servicios de video como YouTube. La web 3.0 marca los principios para crear una base de conocimiento e información semántica y cualitativa. Los usuarios y los equipos pueden interactuar con la red mediante un lenguaje natural interpretado por el software. Las principales características de la web semántica tenemos: derriba la necesidad de operadores humanos, capacidad de conectarse entre sí según los intereses del usuario, facilitar la accesibilidad a los contenidos digitales y finalmente, navegación fluida gracias a la inteligencia artificial. La web 4.0 es una capa de integración necesaria para la explotación de la web semántica y sus enormes posibilidades. Se fundamenta en 4 pilares fundamentales. Primero, la comprensión del lenguaje natural y técnicas de speech to text, como por ejemplo el reconocimiento de voz y la traducción de voz a texto. Segundo, uso de información de contexto del usuario, por ejemplo, la geolocalización, sensores y el análisis de sentimiento o también llamada minería de opinión. Tercero, nuevos modelos de comunicación máquina a máquina. La red estará formada por agentes inteligentes en la nube, que serán capaces de comunicarse entre sí y delegar la respuesta al agente adecuado. Un ejemplo de esto es la monitorización de procesos médicos desde casa. Finalmente, nuevo modelo de interacción con el usuario. Para que la web no se convierta en un mero almacén de información, son necesarios nuevos modelos de interacción, o incluso ejecutar acciones concretas que den respuesta a las necesidades de los usuarios, haciendo hincapié en su uso sobre dispositivos móviles o nuevas tecnologías. La idea de la web 4.0 es que las personas puedan interactuar con los dispositivos, hablando con el lenguaje natural. Por ejemplo, vamos a decir una frase: quiero que un taxi me recoja, y automáticamente el dispositivo deberá interpretar tu lenguaje natural y se contacte con la agencia de taxi para que se movilice el servicio. Muchas gracias por su atención. Los integrantes del video es mi persona, Kimberly Muñoz, y mi compañero Jean Paul Valle. A continuación les mostraremos las referencias de donde sacamos toda la información. Bien, entonces luego de haber visto el pequeño video, el cual justamente nos relataba este avance, ¿no?, que ha tenido la web desde el 1.0 hasta el 4.0, ¿por qué hacemos recalque a esta pequeña evolución de la web? En términos genéricos, que vamos a ver ahora, porque más adelante también se va a profundizar cada una de estas, ¿no?, lo que es el 1.0, el 2, el 3 y el 4. Pero a manera de resumen, vamos a hacer el siguiente comentario. A principios justamente, ¿no?, de hace un par de décadas, la web 1.0
lo único que nos permitía era realizar el tipo de comunicación, digamos, no dinámica, ¿no? Asíncrona, para ser más específicos. De tal manera que el usuario solo podía comunicar y el receptor simplemente podía leer o visualizar la información. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía una página en internet o veía una página en internet, simplemente la podía visualizar, pero si quisiera hacer un comentario no hubiese podido hacerlo, ¿no? Entonces aquí se caracterizaba por el uso de las webs estáticas, ¿no? Tal como lo mencioné en el video. Entonces mi página web está hecha, está elaborada, ¿no? Así como por ejemplo la página del colegio, y el estudiante simplemente lo podría ver, ¿no? Ve las informaciones, ve los comunicados y no puede comunicarse con nosotros, no puede opinar de nuestros comunicados, no puede hacer una sugerencia de la página, etc. Esa fue la principal característica de la web 1.0. ¿No? Por eso es conocida también como una web estática. Porque no hay interacción entre el usuario y la persona que ha desarrollado la página web. Ahora, esto se mejoró con la llegada de la web 2.0, ¿no? Tal como lo mencionó en el video, uno de los principales avances o reconocimientos de la web 2.0 son las redes sociales, ¿no? Ahí nos mencionó unas redes, o inclusive nos mencionó también algunas páginas que nos permitía justamente compartir esta información, como son los blogs, ¿no? Como hoy en día tenemos el Blogger, el WordPress, etc. También nos mencionó también los correos electrónicos y adicional a ello las redes sociales, ¿no? Estas redes sociales, ¿no? Que en sus principios, como vieron ahí, nos mencionó el Hi-Fi y entre otras más, que posteriormente evolucionaron a lo que hoy tenemos, ¿no? Que son el Facebook, el Twitter, Google Plus, etcétera, ¿no? Ahora, estas redes ya hace que el mismo usuario sea el actor principal de la generación de conocimiento, ¿no? Ya sea a través de publicaciones de información, compartir información, intercambiar mensajes con sus parientes, con los mismos docentes, entre amigos o entre profesionales, ¿no? Entonces, esta web 2.0 nos ayudó a cambiar mucho eso, ¿no? Es por eso que siempre se hace énfasis a las redes sociales. Entonces, aquí surgió el boom a través de las redes sociales. Ahora, aquí también cabe destacar lo que es el YouTube, ¿no? Que justamente el canal que estamos utilizando para compartir también la información, exclusivo para videos, ¿no? Ahora, de esta web 2.0 ya luego vino otro gran avance, que es la web 3.0, ¿no? Que aún todavía está en construcción, pero ya tenemos algunos ejemplos. Ahora, hemos escuchado muchas veces el término decir que la web 3.0, también conocida como por ejemplo como la web semántica, ¿no? ¿Por qué se le conoce como web semántica a esta web? Se le conoce como web semántica porque este tipo de web lo que permite, o lo que también más adelante cuando ya se llega al 100% va a permitir, es que hay una comunicación entre el docente o el alumno profesional o específicamente un usuario cualquiera se pueda comunicar de manera natural con la máquina, ¿no? En otras palabras, todo el contenido, toda la información ya se va a encontrar en la nube. Si yo, por ejemplo, quiero realizar una búsqueda, ¿no? de un tema en específico y coloco este término específico en mi buscador, por ejemplo en google.com, lo que va a permitir la web 3.0 es que esta búsqueda sea de manera exacta, ¿no? Si yo pongo el término, por ejemplo, ¿no? las TICs en el ámbito educativo, entonces lo que va a hacer es buscarme netamente información de lo que yo le especifique, sin necesidad de que me muestre resultados parecidos, etcétera, ¿no? Entonces lo que va a hacer esta web es reunir toda la base de datos
en el cual yo he hecho búsquedas, o grandes autores han hecho búsquedas, para encontrar la información más exacta, ¿no? De tal manera que no tenga que ir buscando de uno en uno, simplemente ya en los primeros resultados ya tenga la búsqueda exacta de lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, para ello lo que se va a guiar en esa base de datos es a través de mi historial, las búsquedas que yo he hecho, los libros que frecuentaba y los temas que más me importan a mí, ¿no? Es por ello que justamente esa parte de la semántica, ¿no? Porque ya no va a haber ninguna distorsión, ¿no? Entonces el lenguaje va a ser natural, ¿no? Que compartamos con las máquinas, con los dispositivos. Ahora, luego de esta web 3.0 vino lo que es la famosa, o mejor dicho, ya se está teniendo ya algunos alcances de la web 4.0. ¿Cómo reconocemos el web 4.0? Es cuando nosotros ya interactuamos de manera natural con los dispositivos. Actualmente lo estamos viviendo, por ejemplo, con los servicios inteligentes que nos ofrecen, por ejemplo, lo que es el Google, el Siri de Apple, ¿no? Esos agentes inteligentes que nosotros ni bien le pedimos algo, que busque una información y ya nos está respondiendo, ¿no? Si les estamos pidiendo, por ejemplo, la localización de un cierto lugar, ya nos está respondiendo. Entonces ahí ya estamos haciendo uso de lo que es esta web 4.0, ¿no? La interacción de manera natural con los dispositivos móviles, con los dispositivos en general. Pero el avance que se está teniendo hoy en día todavía no es en un 100%, ¿no? Pero cuando se llegue a su totalidad, inclusive con la web 3.0 combinado con la 4.0, ya vamos a tener prácticamente el uso de la inteligencia artificial como uso cotidiano en las actividades que vamos a realizar. Entonces va a ser un gran avance cuando tengamos ese gran uso, ¿no? De dispositivos móviles, operadores inteligentes, etcétera. Ahora, cada una de estas webs lo vamos a ver más adelante, en qué consistió, qué ventajas nos trajo y qué aplicaciones puedo yo recalcar de ahí para poder hacer uso hoy en día, ya sea en mis actividades diarias o en el ámbito educativo. Ahora, en el caso de la web 3.0 y 4.0, inclusive existen algunas páginas que ya están haciendo ese tipo de búsquedas, ¿ya ¿no? Y la web 4.0 ya hoy en día, al tener nuestro propio smartphone, y ya estamos haciendo consultas con el operador inteligente que tengamos instalado, ya estamos haciendo uso de eso, ¿no? Pero imagínense cuando ya llegue a su totalidad, cuando logre explotar, por ejemplo, en el campo de la robótica, inclusive el mismo robot puede desempeñar el papel de capacitador, ¿no? O de ponente, etcétera, ¿no? No solo de ponente, sino también de ayuda para el estudiante, ¿no? Para resolver todas las dudas, inquietudes que tenga. Esa va a ser una combinación muy interesante que se va a dar más adelante, ya, ¿no? Bien, hasta ahí fue lo que es el tema de las TICs en el ámbito educativo. Eso fue un repaso genérico. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a utilizar una herramienta justamente que les mencioné al inicio para poder evaluar qué tanto hemos entendido de esta capacitación, ¿no? De esta parte teórica, para que no sea tan teórica en todo su aspecto. Este aplicativo tiene como nombre Kahoot. Estoy seguro que muchos de ustedes, o tal vez algunos, ya lo han utilizado o lo han escuchado, ¿no? Para poder hacer estas evaluaciones en línea, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es compartirles esa aplicación. Bueno, esa aplicación está en internet. Lo que les voy a compartir va a ser en enlace y les voy a decir cómo vamos a interactuar con esta aplicación. Son un par de preguntas del tema que se ha explicado el día de hoy, que también va a servir como referencia, ¿no? Como qué tanto han aprendido el día de hoy. Entonces voy a compartirles ahorita la aplicación, la página, la invitación para que puedan entrar y podamos justamente evaluar esta parte. Primero vamos a hacer un pequeño ejemplo.
de cómo funciona. Entonces, me permiten un minuto, voy a listar esta página para que podamos desarrollar sin ningún inconveniente la actividad. Bien, esta es la aplicación que vamos a utilizar para poder hacer las preguntas y ustedes lo puedan resolver desde el lugar donde se encuentren. Fíjense, para poder desarrollar las preguntas que vamos a mostrar a continuación, podemos utilizar ya sea un dispositivo móvil o desde su computadora o laptop. Lo que van a hacer ustedes, les voy a compartir un código, pero ustedes, previo a ese código, van a entrar al siguiente enlace, o si es que desean también pueden escribir en su navegador y buscador específico la palabra Kahoot, ¿no? Entonces, cuando escriben la palabra Kahoot, les va a mostrar estos resultados y va a haber una aplicación, o mejor dicho, una página que va a decir Play Kahoot. Ustedes le van a dar a Play Kahoot y les va a cargar esta página, ¿no? Este es en el caso de mi computadora, ¿no? Si fuera un celular, les va a cargar igualito la página y les va a pedir un código. Ahora, este código yo les voy a compartir, ¿no? Este código se va a generar a partir de las preguntas que yo voy a hacer y se los voy a compartir para que coloquen en la parte donde les está pidiendo Game Pin, ¿no? O Game Pin. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo les voy a compartir este código. Entonces yo en mi computadora, o si no también en mi celular, voy a bajar un poquito el volumen para que se escuche. Ya, ahora sí, creo que ahí para que se escuche mejor. Ya. Entonces, como les mencionaba, yo desde mi computadora, fíjense, me va a pedir un código que dice Game Pin. Si tengo mi celular, cuando entra a la página también Play Kahoot, también me va a pedir un código que dice Game Pin. Entonces, este código yo les voy a enviar. Y lo que van a hacer es colocar en esa parte donde dice Game Pin el código. Por ejemplo, 256038. Y lo que van a hacer es darle Enter. Luego les va a pedir un nickname. Este nickname va a ser el nombre de cada uno de ustedes. Por ejemplo, en el caso mío va a ser mi nombre, coloco mi nombre y luego le doy el Up Go, el botón de abajo que dice Up. Y listo. Y lo que yo voy a ver acá en mi máquina es justamente los integrantes o los concursantes que van ingresando a esta aplicación o al juego. En este caso, por ejemplo, desde el celular ha entrado la persona Joseph. Yo desde mi computadora voy a visualizar a todos los participantes. Ahora, lo que van a hacer ustedes es ver mi computadora, o mi pantalla, mejor dicho. En mi pantalla van a ver las preguntas y van a ver también las respuestas. Y lo que van a ver ustedes en el celular, simplemente van a hacer las alternativas que tienen que marcar. En este caso van a ser figuras geométricas que corresponden a las alternativas o respuestas de la pregunta que van a visualizar aquí. Entonces, de todo lo que he dicho, ahora vamos a hacer el ejemplo. Luego de haber ingresado, fíjense, el estudiante aquí estaría viendo esta pantalla en espera, esta pantalla verde, y yo, que soy el docente, tendría acá visualizando a todos los participantes. En este caso solo está Joseph. Entonces, lo que yo voy a hacer es comenzar las preguntas. Fíjense, para el estudiante también va a cargar su pantalla. Entonces, por ejemplo, vamos con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué presidente oficializó el derecho de voto femenino? Aquí están las alternativas con las figuras geométricas. Y acá en mi pantalla lo que van a ver ustedes son las respuestas. Y cada respuesta tiene una figura geométrica. Si yo, por ejemplo, quiero que el rombo, ¿no? El rombo creo que es la alternativa correcta, entonces marco el rombo. Si es correcta la respuesta, me va a salir correcta.
y un par de puntos, ¿no? Que estos puntos se acumulan cada vez que yo respondo una pregunta correctamente y en el menor tiempo posible, ¿no? En el menor tiempo posible, mayor será el puntaje y que la respuesta sea correcta. Entonces aquí vamos a ver quiénes han respondido bien y quiénes han respondido mal también, ¿no? Ahora, otra pregunta de ejemplo. Otra pregunta, por ejemplo, que podría hacer, ¿no? ¿De qué cultura son características las preparaciones craneales? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? Solamente en su computadora o celular va a ver la respuesta, que son las figuras geométricas, que es como si fuera el A, B y C, y tengo que guiarme en mi pantalla que yo estoy acá. Yo marco, por ejemplo, acá, entonces es una respuesta, por ejemplo, en este caso es incorrecta, ¿no? Aquí también se va a visualizar justamente las personas que han respondido correctamente, o mejor dicho, la cantidad de personas que han respondido correctamente y la cantidad de personas que han respondido incorrectamente. Y si marco mal, entonces no tengo puntaje. Entonces vamos con una más para entender. Una última. Fecha en la que se promulgó la independencia del Perú. Bueno, recuerden, acá van a estar las alternativas y acá está para que se pueda marcar. Rombo, ¿cuál yo creo correcta? La marco. Yo creo correcta la A, en este caso el triángulo. Lo que voy a hacer es marcarlo desde mi celular o desde mi laptop o computadora o el dispositivo que estoy utilizando ahorita. Y de esa manera se podrá visualizar si es que la respuesta ha sido correcta o incorrecta en su dispositivo. Y al final vamos a ver justamente, ¿no?, quiénes son los primeros puestos que han logrado obtener un puntaje elevado en todas las preguntas que se ha realizado. En este caso solamente aparece uno porque solamente uno ha participado. Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora a través del pueden ingresar de manera rápida escribiendo Kahoot.es, no en el Google Kahoot, y seleccionar la página Play Kahoot, o si no les voy a enviar también el enlace a través del chat de Zoom para que puedan ingresar de manera rápida. A ver, les voy a compartir en el chat. Les he compartido la página para que entren los que tengan dificultades a Kahoot, y los que ya han podido ingresar simplemente les aparece esta pantalla para que ingresen un código. Yo ahorita les voy a decir cuál es el código y lo que van a hacer ustedes, van a tener que ver mi pantalla porque ahí van a estar las preguntas y ustedes a través de su computadora o celular pueden marcar, ¿no? También si es que tienen una computadora o una laptop y a la vez tienen un celular, entonces también pueden utilizar los dos, ¿no? Con la computadora o con la laptop pueden ver las preguntas y con celular lo marcan, ¿no? También pueden hacer eso. O si no, también con su, por ejemplo, en este caso, si tuvieran solo computadora o solo laptop, del mismo modo, ¿no? Abren una página de internet y a la vez también tienen que tener abierto la pantalla que yo estoy compartiendo, porque van a ver la pregunta y a la vez van a ver también, van a tener que marcar la respuesta, ¿no? Entonces ahí lo que pueden hacer es dividirlo en dos pestañas, ¿no? Como por ejemplo esta página de acá, la voy a arrastrar hasta chocar con la esquina de aquí para tener una pantalla fija, y en la otra voy a seleccionar la otra pantalla que quiero compartir, ¿no? Por ejemplo, quiero compartir esta de acá. Entonces aquí ya tendría, por ejemplo, mi pantalla que estoy presentando, que en este caso de ustedes sería la de Kahoot, y aquí sería en una página, en una ventana tendrían la aplicación de Kahoot y en otra ventana tendrían la pantalla que yo estoy compartiendo, o mi pantalla, mejor dicho, ¿no? La del Zoom. En este caso, como yo estoy utilizando Zoom, no puedo compartir a la vez el Zoom del otro Zoom, ¿no? Pero ustedes tendrían así, ¿no? Simplemente agarran una ventanita, lo arrastran hasta la esquina, hasta chocar, hasta que se forme ese cuadro y lo sueltan. Y igual del otro lado también pueden hacer hasta que choque y se queden dos ventanas así a la vez, ¿no? El Zoom y el Kahoot.
para los que tengan solo una computadora o solo una laptop. En el caso de los que tengan solo celular, sí, entonces tendrían que hacer ese cambio rápido nada más, ¿no? En su celular, el Zoom y el Kahoot. Y los que tengan su laptop o computadora con el Kahoot, no habría problemas. Que diga con su celular, no habría problemas. Entonces, yo lo voy a poner en pantalla completa. Y ahora todos ustedes van a tener que ver mi pantalla para que vean las preguntas. Entonces, ahora sí vamos a ir con las preguntas de la clase. Y vamos a ver qué tanto han aprendido, ¿no? O mejor dicho, qué tanto han entendido de la explicación del día de hoy. Recuerden que por el chat, los que no pueden ingresar, se les ha compartido el enlace de Kahoot para que coloquen el código de manera rápida. Listo. Este es el código que tienen que poner en esa página que les acabo de mencionar, de Play Kahoot, que les he compartido también por el chat. Y colocan el código, luego les va a pedir su nombre y aquí tienen que aparecer, ¿no? Entonces vamos. A ver, vamos entrando entonces para la evaluación. Ya tenemos al profesor Wilder. La profesora Liliana. Bien, la profesora Katy. Ya vamos con 3. Ya, sí, también lo voy a enviar al grupo de WhatsApp a ver para que lo vean. En el WhatsApp también lo estoy compartiendo para los que no han podido ver el chat. Ya. Por el WhatsApp también les he compartido a aquellos que tienen dificultades, que por ahora no pueden en el chat. Entonces vamos a ver, ya somos 4 participantes. Ya ingresó también la profesora Delia. Si por ahora tuvieran dificultades, lo pueden escribir también por el chat para saber cuántos vamos a participar. Que lo mejor sería todos, ¿no? Para considerarlo también como una evaluación. ¿Sí? A ver, vamos docentes, a ver los que faltan o los que aquellos que no pudieran ingresar, a ver, por el chat nos pueden escribir.
Recuerden que pueden ingresar desde el celular, desde laptop, computadora. A ver, voy a habilitar el micrófono. ¿Qué dificultades tendrá, profesor Edwin? ¿No sirve la página o qué es lo que no sirve? Puede activar su micrófono, el que tiene un micrófono. Inge, buenas tardes con todos. Mira, cuando yo ingreso a mi laptop no me acepta el código. ¿Ha puesto bien el código, profesor? Sí, ahí el 25185. Lo pongo, ok, Sí, aparece. celular. O claro, si tuviera de su celular también sería más rápido. Ya, pero ¿le aparece esta pantalla, profesor? Sí, en su pantalla aparece, ahí lo pongo 2518. Cara, pero luego desaparece. A ver, profesor, porque aquí ha ingresado uno que es el 25185, sino que se ha confundido, lo ha puesto 2 veces el código. A ver. Necesitas con tu celular para que aprendas mejor. Ya, entonces voy a... O a ver con el celular, sí. Primero le va a poner el código. El código es 25185, ¿no? Ya. Al inicio le pide el código. Luego que coloque el código, va a colocar su nombre. Porque si pone 2 veces el código, acá va a aparecer también como nombre código. Ya, ahora sí. Ahí, Ahora sí ya se visualiza, profesor. ya. Pero... Ya, aquí hay uno que ha entrado con 25185, pero... Eso debe ser mío. Elimínalo, Inge. Ya, entonces vamos a sacarlo para no confundirnos. Ya. Entonces ya somos Ajá, 5. mejor que esté con mi nombre. Ya, los demás docentes han tenido dificultades o ya no pueden ingresar para comenzar la aplicación. Inge, ya he ingresado, pero no puedo avanzar. No, sí, ahí se va a quedar, es que todavía no lanzo las preguntas. Disculpe. Ajá, sí, ahorita voy a lanzar las preguntas y van a tener que ver mi pantalla para que vean las preguntas, porque en su celular o en su computadora lo que van a ver van a ser las alternativas nada más, van a tener que marcar. Entonces Ya, recuerden gracias. que tienen que ver mi pantalla, la del Zoom, para que puedan visualizar las preguntas y las alternativas también, ¿no? Bien, entonces ya no hay más docentes que van a participar, ¿no? Para poder empezar. Recuerden que por el chat, si tuvieran alguna dificultad, pueden escribirlo o pueden habilitar su micrófono. Los que tengan problemas, porque ya vamos a empezar con la evaluación. A ver, damos un minuto final para poder comenzar. Recuerden, tenemos que los que todavía no han ingresado es en Kahoot, Play Kahoot, y el código que les va a pedir es el de aquí. Luego su nombre y luego procedemos con la evaluación. Bien, entonces parece que ya por lo menos ya están todos o la mayoría y ya vamos a comenzar ya. Listo. Recuerden que tienen que tener su pantalla de Zoom abierta, o sea, en otras palabras, la pantalla que yo estoy compartiendo, y a la vez tienen que tener el Kahoot abierto también. ¿No? En el Kahoot lo que van a ver, simplemente van a ver las alternativas. ¿No? Las preguntas lo van a ver en el Zoom, o sea, en la pantalla que estoy compartiendo. Eso hay que tenerlo en cuenta. En su computador, en su Kahoot, donde están ustedes, no va a aparecer las respuestas ni la pregunta. Solo las figuras geométricas que son como el A, B, C, D. Y tienen que marcarlo de acuerdo a la pregunta que van a ver aquí en mi pantalla. Entonces, empezamos.
Bien, entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué significan las TICs? Ya, recuerden que el tiempo está corriendo. Y ustedes acá en mi pantalla, fíjense, acá están las alternativas. Marquen A, B o C, triángulo, rombo, círculo o cuadrado. Antes que se les acabe el tiempo, les queda 3 segundos. Ya. Listo, se acabó el tiempo. Recuerden que son 20 segundos y tienen que marcar una alternativa nada más. En este caso, sí, la respuesta correcta es la tecnologías de la información y comunicación. Los 3 que respondieron lo respondieron correctamente. A ver, veamos cómo está la tabla de posiciones. Bueno, por ahora el primer puesto está el profesor Wilder y la profesora Katy y Liliana. Vamos con la siguiente pregunta. Son 8 preguntas. Todavía quedan 7 preguntas. Siguiente pregunta. No es un componente genérico de las TICs. Recuerdan que habían 3 componentes. 3 componentes genéricos. Hay uno que no es. Bien, entonces vemos que para esta pregunta está dividida, ¿no? Hay 2 personas que respondieron la A, como si se podría decir, ¿no? El triángulo que es sistema, y 2 personas que respondieron redes. Como nos está mencionando aquí que son componentes genéricos, había 3, que era el hardware, software y las redes, ¿no? Que son términos genéricos. El sistema está incluido dentro de lo que es el software. Entonces no es genérico, ¿no? Entonces por eso no es considerado como un componente genérico. Vamos con la siguiente pregunta. Pero antes la tabla, ¿no? En este caso ya subió al primer puesto la profesora Katy. Ingeniero, ¿cómo es? Hay que marcar la respuesta porque no se marca. Cuando le doy clic en la respuesta no se marca. No, profesora, usted tiene que marcar en su celular o su laptop, tiene que marcar la figura geométrica. En el Cajú. Ajá, exacto, tiene que marcar la figura geométrica. En el Zoom, ya. lo que usted está viendo solamente son las alternativas, pero en su Kahoot de usted, donde ha abierto, tiene que marcar la figura geométrica. Ya, bien. Ajá. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Ahí está. La instantaneidad permite compartir información rápida y a distancia. ¿Verdadero o falso? True es verdadero, false es falso. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dicen? Bien. Muy bien. En este caso todos respondieron correctamente. No, los 5 marcaron que la respuesta es verdadera, y sí es cierto, porque la característica de instantaneidad hace referencia a que permite compartir información a grandes distancias y de una manera veloz, ¿no? O rápida. Entonces, veamos a ver cómo está la tabla. En este caso, el profesor Wilder respondió más rápido y ahora está liderando la tabla. Vamos con la siguiente pregunta. La interactividad permite el intercambio entre usuario y dispositivo. ¿Verdadero o falso? Bien, en este caso lo marcaron todos rapidito y por eso antes del tiempo he dicho, ¿no? Entonces sí, la respuesta es verdadero. Veamos cómo va quedando la tabla. Se va manteniendo en el primer lugar y el profesor Edwin ya está subiendo. Y así se mantienen los 5 primeros. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Las TIC en la educación permiten. Vamos, ¿qué características corresponde a las TIC en la educación?
5 segundos, 3 segundos. Listo. Ya está. Bueno, en este caso también está dividida, pero la respuesta correcta era todas, ¿no? Todas eran características de las TICs en educación. Bien, hay uno nomás que se equivocó, pero igual viene la siguiente pregunta. Pero antes veamos también cómo va la tabla. Bueno, en este caso la profesora Katy ya está liderando la tabla. Vamos. Siguiente pregunta. La pregunta 6. La web 1.0 es una web dinámica. ¿Verdadero o falso? Bien. Esta también la respondieron rápida. Sí, antes del tiempo que se había propuesto. La web 1.0 es la primera web que apareció y es estática, ¿no? Que solo permitía la lectura por parte del usuario. Entonces, no es dinámica, es falso. Veamos cómo va quedando la tabla. En este caso, sigue manteniendo el primer lugar la profesora Katy. Y los demás están disputando todavía, ¿no? Los 3 primeros puestos. Vamos con la siguiente pregunta, la penúltima. La web 2.0 incorpora las redes sociales. ¿Verdadero o falso? Ah, wow, esto sí lo respondieron más rápido que el anterior todavía. Sí, exacto, ¿no? La web 2.0 se caracteriza por hacer uso exclusivo de las redes sociales, ¿no? Que permiten ya la interacción de tanto del usuario como el que publica la página y compartir información. Bien, entonces ahora vamos con la tabla. Sigue primer puesto la profesora Katy y los que le siguen están en el orden seguido. Ahora, lo que se viene es la última pregunta. Esta última pregunta sí es definitiva, porque con esta pregunta vamos a determinar quién quedó primer puesto, y a la vez el segundo puesto puede llegar al primero, el tercero puede llegar al segundo, el cuarto al tercero y el quinto al cuarto, ¿no? O inclusive el cuarto puede llegar al segundo o el mismo tercero puede también llegar al primero. Todo depende de la última pregunta, si contestan correctamente y de manera rápida. Entonces, vamos con la última pregunta. La web 3.0, conocida como la web semántica, ¿por qué? ¿Por qué es conocida como la web semántica? En la alternativa A, donde dice dis, es dispositivo. Bien, sí, justo como fue la última pregunta, era la definitoria. 3 contestaron correctamente y 2 se equivocaron. Veamos cómo quedó los primeros puestos, los 3 primeros puestos, y a ver cómo les fue también a los demás. Muy bien, felicitaciones a la profesora Katy, que ocupó el primer lugar, y el resto tal como se menciona, y a los demás postulantes, a los demás participantes también, ¿no? Muchas gracias. Ya tienen su respectivo calificativo, y del mismo modo también para la profesora. Ya. Entonces, vemos que sí, la mayoría por lo menos ha entendido en un buen porcentaje la clase y... ¿no? Fíjense, este aplicativo también la podemos utilizar en nuestras sesiones, ¿no? Como una forma de motivar a los estudiantes y ver también qué preguntas, ¿no? les hace falta o qué partes no han entendido. Donde no hay internet nada podemos hacer, pues. Ah, bueno, sí, por ahora que no. Bueno, pero cuando ya tengamos internet, ahí sí ya podemos hacer ¿Cuándo eso. será eso? Tal vez nunca. Bien, estimados docentes, el tema de hoy fue justamente las TICs. Ya vimos una aplicación también y vamos a ver muchas más
que vamos a utilizar en las clases, y si tuvieran alguna pregunta pueden habilitar su micrófono. Mientras tanto les voy habilitando la asistencia. Ingeniero, buenas tardes, le saluda el profesor Wilder. Sí, profesor, dígame, lo escucho. Estimados colegas, también mis sinceras felicitaciones por su participación activa, está interesante la competencia. Con respecto a la última pregunta, las letras de las alternativas o las palabras han sido muy pequeñas, ingeniero, por eso no he podido visualizar bien. Ya. Sí, lo próximo sí lo voy a poner con un poquito de lupa mejor, porque sí. No, hay que aprender a perder, profesor Willy. No ha sido pequeño, mentira. Sinceras felicitaciones, profesora. Les felicito a todos, o sea que han sacado su 20. Sí, Tendré todos que los que han participado. Sí. Ingeniero, una consultita. Sí, dígame, profesor. Si quieres trabajar con esta herramienta con los estudiantes, ¿qué se tiene que hacer también? ¿Es gratuito? ¿Se paga? ¿Cómo es esa modalidad de servicio? ¿Me podría explicar, por favor? Sí, esta herramienta es gratuita. Ya. Sino que, a ver, respondiendo a esa parte de la pregunta, esta herramienta la vamos a explicar más adelante junto con otra que tiene como nombre Quiz. Cuando lleguemos a la parte de lo que es software, ¿no? Al inicio, recuerden, vieron los 3 componentes. Primero vamos a hablar de lo que es el hardware, o sea, vamos a conocer lo que es la computadora y los dispositivos. Luego vamos a ver los sistemas y las aplicaciones. Y al final vamos a tocar lo que es internet ya, ¿no? O tal vez viceversa, va a cambiar el orden. Pero si desea estar conociendo, simplemente en su navegador o simplemente acá en el buscador de la página pone Kahoot nada más, ya sea en Google Chrome, Firefox, y aquí le sale justamente las páginas. La página para que se registre es kahoot.com. En este caso ustedes le darían a lo que es login y empezar a crear su cuenta, ¿no? En el mío sí, por defecto ya va a iniciar sesión porque ya está creada, ¿no? Pero en el caso de ustedes, cuando le dan a crear, les va a pedir su correo, su nombre de la institución y sus datos principales. Es más, también les voy a compartir por el WhatsApp un tutorial de esto de Kahoot para que vayan investigando los que deseen. Pero ya más adelante vamos a introducirnos a todas las aplicaciones de lo que es evaluaciones por internet, para que lo vean, ¿no? en su clase o lo habiliten cuando sea el momento necesario. Cuando lleguemos también que a los finales a aulas virtuales, lo que es el Moodle, también lo vamos a incorporar con este tipo de evaluaciones y la que ofrece también las aulas virtuales, ¿no? Sino que estamos yendo paso a paso para justamente entender desde el aspecto teórico hasta el aspecto práctico. ¿Alguna otra consulta? Mientras tanto les he compartido la asistencia por el chat para que llenen la asistencia de hoy. Ingeniero, la asistencia no funciona. A ver, un ratito, creo que está... Ahí así sí, no estaba deshabilitado. Y ahora sí, actualícelo, nomás la página. Estaba deshabilitada. Ahora sí, la asistencia lo actualiza en su página, o si no lo cierran y otra vez lo vuelven a abrir con el link. Y ya les va a cargar ya la asistencia, sí. Los que tuvieran alguna consulta o alguna sugerencia, la pueden mencionar o quedarse. Y los que ya no, por el día de hoy, esta sería la sesión. La próxima clase continuamos con más aplicaciones. Y agradecerles por su participación en la capacitación. Recuerden llenar sí su asistencia, por favor. Ingeniero, una preguntita. Sí, profesor, dígame. Diga la pregunta. En la asistencia nos pide el correo. Yo tengo 2 correos. ¿Es mejor el Gmail, ¿no, ingeniero? Sí, porque ahora vamos a hacer uso más de Gmail. Cuando la próxima clase veamos internet, vamos a tocar justamente, ¿no?, los correos de Gmail, cómo gestionarlo con todas las aplicaciones de Google Suite que les mencioné en Google Meet. Ya. Está bien, ingeniero, gracias. Sí, mejor, porque ese tema lo vamos a tratar cuando lleguemos a internet. Vamos a hacer uso exclusivo de Gmail, ¿no? Porque como tenemos la Google Suite for Education, entonces vamos a sacarle provecho a eso.
Sí, al inicio no servía la asistencia. Puede actualizar su página para que lo vuelva a activar la asistencia. O cerrar la página y otra vez volver a abrirla, ¿no? Con el link. Estaba deshabilitado, ya está nuevamente habilitado.